Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy les voy a enseñar otra puntada. Miren, esta puntada es una variación de la puntada que les mostré en el último video, esta que está aquí, miren. Es un punto muy bonito, está precioso, está ideal para hacer mantitas. Ya comencé a hacer la mantita con este punto y pronto también se los voy a mostrar. Y luego les voy a enseñar cómo hacer el vestido de bautizo, ya que muchas de ustedes me lo han pedido, así es que estén pendientes. Miren, este punto que les voy a mostrar es una variación de este punto. Está bien fácil también. Si quieren ver este video, aquí arriba les voy a dejar el link, o si presionan la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos. Recuerden que todos mis videos siempre son en español y en inglés. Bueno, aquí para empezar, miren, lo primero que vamos a hacer es otra cosa. Muchas de ustedes me comentan de los subtítulos que aparecen aquí. Para desactivar los subtítulos, nada más presionen su pantalla y aquí arriba les va a aparecer un cuadrito con dos letras, CC. Presionen ahí y ahí los subtítulos se desactivan o activan. Para comenzar, yo voy a usar este gancho de 6 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 5. El grosor de esta lana es de aproximadamente 5 milímetros. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana con cualquier número de gancho. Lo importante es el múltiplo. Así es que ustedes pueden montar una cadena más larga, más corta para hacer su mantita. El múltiplo de este punto que les voy a mostrar es múltiplos de 6 más 1. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es hacer un nudo así. Vamos a meter el gancho. Ahora vamos a montar un total de 24 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aquí está mi múltiplo de 6. 24 es divisible entre 6. A estas 24 cadenas le voy a agregar una. Bueno, aquí en esta primera vuelta lo primero que vamos a hacer es hacer un punto bajo en la segunda cadena después del gancho. Así, miren. Luego un punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar nada más haciendo puntos bajos en cada una de las cadenas. Al final voy a tener un total de 24 puntos bajos. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta de base, tengo un total de 24 puntos bajos. Recuerden que si ustedes están haciendo una mantita, su cadena va a ser más larga, así es que van a tener más puntos. Es un pequeño ejemplo que les estoy mostrando, pero la secuencia es igual si su cadena está más larga o más corta. Bueno, aquí para empezar el punto, esta es la primera vuelta. Voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Bueno, aquí miren. En el tercer punto bajo, 1, 2, 3, en este tercer punto bajo aquí voy a hacer un punto B. El punto B consiste de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un punto puff. Para hacer el punto puff voy a cargar el gancho, meto el gancho en este tercer punto bajo, jalo una lazada, cargo el gancho, jalo una lazada. En total vamos a hacer esto donde jalamos lazada 4 veces. Cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Ahí está. Tengo 9 lazadas en el gancho. 2, 4, 6, 8, 9. Asegúrense de que estas lazadas estén bien flojitas para que cuando cerremos el punto así, jalando una lazada, el gancho no quede atorado. Y ahí está el punto puff. Una cadena. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer de nuevo el punto B. Hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahora, si ustedes quieren que el punto les quede un poco más cerrado, entonces nada más hagan una cadena de separación aquí, en el punto B. Yo voy a dejar 2. Ahora, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a repetir el punto puff. Cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho,
jalo lazada. Tengo 9 lazadas en el gancho, cierro, una cadena. Otra vez más, 1, 2, en el tercer punto bajo voy a hacer el punto B. Y ahí está, esta es la secuencia que ustedes van a seguir. Van a hacer un punto B, un punto puff, punto B, punto puff. Así es que me toca hacer el punto puff. Me salto 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer el punto puff. Ahí está, 9 lazadas, cierro, una cadena, me salto 1, 2, en el tercer punto bajo, un punto B, un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahora, aquí al final vamos a quedarnos con 3 puntos bajos, 1, 2, 3. En el último punto bajo vamos a hacer un punto alto. Y ahí está. Así terminamos esta primera vuelta de este punto. Miren qué lindo está. Ahora, para la segunda vuelta del punto, hacemos 3 cadenas y giramos. Miren, en esta segunda vuelta, esto es lo que vamos a hacer. Miren, adentro, en el espacio de las 2 cadenas de cada punto B, vamos a hacer el punto puff. Y en cada punto puff encima, vamos a hacer los puntos B. Les muestro. Miren, aquí, como el primer punto es un punto B, voy a iniciar esta vuelta con un punto puff. Así es que fácil, cargo el gancho, meto el gancho en este espacio de 2 cadenas, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Tengo 9 lazadas en el gancho, cierro, una cadena. Y ahora tengo el punto puff. En el punto puff encima, miren ahí, vamos a hacer el punto B. Y de nuevo tengo el punto B. En el espacio de las 2 cadenas voy a hacer el punto puff. Ahí está, bien fácil. Ahí está, 9 lazadas, cierro, una cadena y encima del punto puff un punto B. Si miran aquí que el color de hilo se está cambiando, es porque el hilo es así. Es un hilo matizado. Ahí está el punto B. Y en el espacio de cadena, aquí, del punto B, un punto puff. Ahí está. 9 lazadas, cerramos, una cadena. Y un punto B encima. Y en el espacio de cadena, aquí, del punto B, un punto puff. Nueve lazadas, cierro, una cadena. Y para terminar la vuelta, aquí tenemos 3 cadenas. En la segunda cadena metemos el gancho y hacemos un punto alto. Y así terminamos la segunda vuelta de este punto. Miren qué lindo se mira. Como les digo, si ustedes no quieren mucho espacio aquí en el punto B, entonces nada más hagan una cadena aquí para el punto B en lugar de 2. Ahí está. Bueno, ahora para la vuelta número 3, hacemos 3 cadenas y giramos. Miren, en esta vuelta, el primer punto es un punto puff, así es que voy a iniciar la vuelta con un punto B. Esa es la única diferencia entre las vueltas. Es la manera como se inicia. Así es que encima del punto puff hacemos el punto B. Y en el punto B hacemos el punto puff. Ahí está, 9 lazadas, cierro, una cadena y de nuevo un punto B. Este punto aquí queda muy bonito en vestiditos, así es que estén pendientes. Creo que a muchos les ha gustado la primera versión también. Ya estoy haciendo la mantita, así es que estén pendientes y luego vamos a hacer el vestido de bautizo, como les digo. Así es que
estén pendientes que pronto les voy a mostrar esos videos. Ahí está, un punto B. Y en el espacio de cadena, aquí, del punto B, un punto puff. 9 lazadas, cerramos una cadena y un punto B encima del punto puff. Ahí está. Para terminar, ya saben, metemos el gancho en la segunda cadena aquí al final y hacemos un punto alto. Y así es como se mira. Miren qué lindo está. Me encanta esta lana, como pueden ver, está cambiando de color en cada vuelta, pero como les digo, la lana es así. Aquí en la caja de información les voy a dejar el nombre de la lana, pero miren, aquí tengo la etiqueta, se llama Premier Puzzle. El color de esta lana se llama Cat's Cradle o cuna de gato. Bueno, aquí para continuar, ustedes ya saben, 3 cadenas, giramos y aquí en esta vuelta vamos a iniciar con el punto puff porque tenemos un punto B al inicio. Así es que cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada, 9 lazadas, cerramos una cadena y encima del punto puff un punto B. Bueno, eso es todo lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer un par de vueltas más. Así es que voy a hacer eso y luego vengo y les muestro cómo se mira. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer unas cuantas vueltas más. Miren, así es como se mira este punto. Es un punto muy bonito. Es un punto reversible también. Y si ustedes en lugar de hacer 2 cadenas hacen nada más una cadena, el punto les va a quedar más cerrado. Y así pueden hacer una mantita. Bien fácil. Miren, aquí hice otro pequeño ejemplo usando una lana delgada, número 3, de 3 milímetros de grosor, con un gancho de 4 milímetros. Este gancho que está aquí. Y miren, se mira muy bonito también. Creo que un vestidito, una chaquetita quedaría perfecto con este punto. También una mantita si ustedes quieren hacerla usando lana más delgada. Así es como se mira. Está muy bonita y reversible. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.